Vamos a la palabra de Dios, amén. Me fascina la palabra de Dios, gloria a Dios. Hoy el tema de hoy lo titulé Consulta tus iniciativas. Consulta tus iniciativas. Y cuando hablo de iniciativas, déjame poner el reloj para que si no me paso. Listo, cuando hablo de las iniciativas, son aquellas iniciativas que comienzan en el corazón. Ese deseo de querer hacer algo, porque son las iniciativas que nos llevan de momento a hacer, entonces se manifiestan en la acción. ¿Estamos de acuerdo? Y son a esas iniciativas en las cuales yo quiero que hoy veamos por qué son tan importantes que nosotros consultemos nuestras iniciativas. Tenemos experiencias de la vida que a veces nos hacen olvidarnos que Dios está de nuestro lado, nos hacen olvidar de que Dios nos ha ayudado, de que por Él y solamente por Él hoy estamos aquí, y a veces nos vemos impulsados por esas iniciativas actuando por nuestra propia voluntad. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que yo quiero que hoy abran sus Biblias en la primera carta de Crónicas, en el capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1, y yo puse hasta el 14, pero en realidad, era hasta el 18, mis disculpas, es hasta el 18. Hermanos, créanme que esto no fue una narración fácil para mí. Ha sido uno de los sermones más difíciles de yo estructurar, porque esta narrativa está en otro libro. Y si usted lo lee en otro libro, que no se lo voy a decir porque no quiero que vayamos allá, porque si no, no salimos de aquí. Cuando usted va al otro libro y lee la misma narrativa, hay como que aparenta contradecirse la cosa. Pero si usted quiere saber sobre eso, vaya a Grupo Conexión. Ahí yo se lo puedo explicar todo. Amén. La primera carta de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer desde el 1 al 18, y así dice la palabra de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿De qué siervos estaba hablando aquí David? Estaba hablando de sus guerreros valientes. Se estaba refiriendo a esos siervos. ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Ya David estaba obstinado a que se hiciese esto. Este es un general que le está diciendo: ¿para qué vas a hacer esto? Tú sabes que esto va a traer pecado a Israel. Pero David, su corazón, sus iniciativas ya lo habían llevado a un estado de obstinación. Estaba decidido a hacerlo. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Con esto nosotros vemos aquí que el censo estaba dirigido solamente a personas que estaban para la guerra. O sea, el censo no era para los ancianos, cuántos ancianos había en Israel, cuántos niños, cuántas familias. Ese no era el censo que quería hacer David.
quería ver cuántos hombres de guerra habían en Israel y bajo su poder para que él los pudiera usar. Y también dijo, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre esto no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. ¿Por qué era abominable? Porque Joab sabía que era un acto de soberbia de David. Porque Joab conocía al Dios de Israel y sabía que con esos 35 valientes Dios siempre le daba la victoria. Era una afrenta para Jehová. Dios siempre le daría la victoria a David. ¿Por qué David tenía que actuar de esta forma? Por eso le aborrecía esto a Joab. Número 7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ese era el profeta que estaba para aquellos tiempos: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Acabamos de leer uno de los salmos. David conocía de la bondad de Dios. David sabía que aunque Dios era tardo en airarse, pero era rico en misericordia. Y David estaba apelando a eso y sigue diciendo, pero no caiga en manos de hombre. Número 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron desde Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando estaba destruyendo, miró Jehová y se sintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, lo vio, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en sus manos, extendida contra Jerusalén. ¿Se imaginan esa experiencia de David? Que pudo ver ese ángel gigante con una espada así filosa, brillosa, mirando hacia Jerusalén, la ciudad amada de Dios. Por cuanto no pudo controlar sus impulsos, mira lo que vas a causar en este momento. Sigue diciendo, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad, el profeta de Dios, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Oramos. Padre, te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo y por tu bendita palabra que hoy la tenemos con nosotros, Señor. Permite, Dios, que yo pueda colocarme dentro de los límites de la verdadera enseñanza, Señor, que tú nos quieres traer hoy
por medio de esta narración, Señor. Úsame, Señor. Me deposito en tus manos, Padre amado. No soy tan capaz, Señor, no soy una persona elocuente, no soy la gran cosa, solo soy tu siervo que quiero predicar tu palabra y quiero alimentar a las ovejas, Señor. Por eso necesito que me ayudes. Que me ayudes, Señor, y que ponga carbones encendidos en mis labios para que yo pueda ser, para que por medio de mí pueda transitar esta palabra, Señor. Porque te lo pido por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de seguir con el mensaje, primeramente quisiera honrar la vida de David. Aquí vemos un David vulnerable. Aquí vemos a un David que presenta la otra cara de lo que él era ante Dios. Un hombre conforme al corazón de Jehová, un siervo de Dios. La Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Un hombre valiente. Un hombre que era humilde, un hombre que fue capaz de quitarse sus ropas de rey y irse con el pueblo, con los más pobres, con los más humildes y danzar delante de la presencia de Dios. Pero un hombre que en el nombre de Dios podía darte un espadazo y tumbarte un brazo. Porque era celoso con las cosas de Dios. Un hombre valiente que no le temblaba el pulso cuando tenía que enfrentarse en la batalla. Pero aquí ahora vemos la otra parte de lo que todos nosotros los hombres sufrimos, las debilidades de los pecados y de la tentación. Vemos que por encima de David hay seres celestiales como Satanás, que tiene mucho poder, un poder más que sobrepasa el de nosotros, que si no es por la gracia de Dios, nos arrastra y nos destruye a todos nosotros. Y primeramente quisiera honrar la palabra de David. Por ningún motivo tengo la intención de desacreditar a mi hermano David. Y partiendo de esa premisa, entonces quisiera desarrollar el mensaje. Dice el versículo número 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. ¿Qué quiere decir incitar? Incitar es cuando te estimulan, cuando te están tentando para que tú hagas algo. Tenemos que aclarar que David no fue forzado a hacer lo que hizo. David tuvo la oportunidad de refrenarse. Era una tentación, Satanás lo estaba tentando, estaba persuadiendo, estaba buscando la forma de cómo hacerlo pecar contra Dios. Porque Satanás odiaba al pueblo de Dios y siempre lo odiará. Israel de aquellos tiempos es la representación de lo que es Israel ahora mismo, que es la iglesia del Señor. Por eso siempre la ha querido destruir y ha buscado la manera de muchas formas. En el Viejo Testamento lo hemos visto y en el Nuevo Testamento también lo hemos visto, cómo él ha tratado de usar hombres para hacer derrotar al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan la vez de Balaán y la burra? Donde persuadió a este profeta para que maldijera delante de Dios y no pudo maldecir a Dios. Perdón, al pueblo de Dios. Pero Balaán le dio otra solución, que podía castigar Jehová a su pueblo, y era hacer que los hombres fueran persuadidos por mujeres hermosas para que ellos fornicaran, y de esa forma Dios castigar severamente a los hombres de Israel. Siempre está buscando la forma de cómo tentarnos para nosotros caer. Y eso es lo que significa incitar, tentar, poner obstáculos, poner trampas para que nosotros caigamos en el camino. Consulta tus iniciativas. Que eso, lo que posiblemente a ti te parezca algo de éxito, eso, aquello que posiblemente a ti te parezca, wow, qué gran idea. Consúltalo primero con tu Dios. Y eso no fue lo que hizo David. Vemos que Joab, su general,
Posiblemente su mano derecha trata de refrenarlo. Mi señor, rey, ¿por qué vas a hacer eso? Pero él así no reaccionó. Y esto me lleva a mí mi primer punto. ¿Por qué Dios se enojó tanto cuando David hizo un censo? Parece algo normal. ¿Cómo que Dios se va a enojar si lo que el hombre fue a contar a sus guerreros? Bueno, se enojó por la decisión que tomó David en hacer algo que solo Dios lo debería de hacer. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento solo podían hacer censo los dueños de algún terreno, de algún ganado o de algún pueblo. Era costumbre en Israel, y no solamente en Israel, sino en aquella tierra, que los únicos que podían hacer un censo de las cosas de un pueblo o de algunos animales eran las personas que eran propietarios de eso. Y David no era el dueño del pueblo de Israel, Dios es el dueño del pueblo de Israel. Por eso Dios se enojó con Israel. Si nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 14, mira lo que dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué pasó con mi hermano David? ¿Se le olvidó? Él sabía que él no tenía la autoridad de hacer un censo. Él tenía que esperar que el profeta de Dios le dijera lo que era la voluntad de Dios. Porque aún David tenía que consultar a Dios por medio de su profeta establecido. Proverbios capítulo 3 versículo 5, su hijo, mira lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En este versículo nosotros podemos ver que nos enseña a confiar plenamente en Dios y no depender únicamente de nuestra propia sabiduría limitada. ¿Qué le pasó a David? Cientos de años después, David sabía de la historia de Israel. Yo estoy seguro que David sabía con lujos y detalles lo que Dios hizo con Gedeón. ¿No le bastó los 35 valientes que yo te he dado, David? ¿No te acuerdas de la historia de Gedeón? Que me trajo muchos hombres y aún yo les hice: son muchos, despídelos. Quédate solamente con 300. Y aunque Gedeón le pareció una locura, Gedeón creyó. Y con 300 hombres mataron y aniquilaron a miles de hombres. Porque no es en poder de ellos, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero a David se le olvidó eso. A David se le olvidó eso. Y se enojó, se encendió la ira de Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la mala decisión de David? Y este es mi segundo punto. Y aquí es donde verdaderamente lo que se conoce como en inglés point of no return. Si tú no controlas esas iniciativas, las consultas con Dios para esperar la voluntad de Dios y Él te dé la luz verde para tú entonces actuar. Y si actúas bajo tu propia sabiduría, sin contar con la voluntad de Dios, cuando tú haces algo, se manifiesta y los hace, espera que vengan consecuencias. Vienen consecuencias.
¿Y sabe qué es lo malo de todo esto, hermano? Que a veces nosotros hacemos las cosas, y vamos a ver más adelante cómo fue lo que le pasó a David. A veces hacemos las cosas y al momento no ocurre nada. Oh, Señor, perdóname, Señor, actué mal, de verdad, qué arrogante fui, discúlpame. De verdad, ¿qué estaba pensando yo? Al otro día te levantas, ay, Señor me perdonó. Y no sabe que viene un tsunami. Viene un tsunami y tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que nosotros tomamos tienen sus consecuencias. Aunque David se arrepintió de su pecado, como dice en el versículo 8, mira cómo dice el versículo 8. Entonces David dijo a Dios: he aquí he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Se acabó. Le pedí perdón a Dios y ya las cuentas están claras. ¿Está bien? No, David. Mas sin embargo, Dios no iba a pasar por alto las consecuencias de las malas decisiones de David. La triste noticia le llega más adelante, cuando manda a su profeta a decirle: yo te perdoné, yo te perdono, pero tienes que pagar las consecuencias ahora. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Lot y Abraham? Lot, sobrino de Abraham. Abraham le dijo: mira, Lot, tú y yo ya no podemos seguir juntos. Yo tengo mi familia y ya tú vas a tener la tuya. Mira bien la tierra, mira bien, mira. Escoge para dónde quieres ir. Si tú coges para el oeste, pues entonces yo me voy a ir para el este. Pero Abraham le dio la oportunidad a Lot de que él escogiera para dónde quería ir. Y yo estoy seguro que entre Abraham y Lot conocían bien esas tierras. Ellos la conocían bien. Y Abraham y Lot sabía que para allá estaba Sodoma y Gomorra y que para allá no era bueno ir, porque esa gente estaba muy corrompidos. Eran una pila de endemoniados, la ciudad del diablo. Pero a Lot se le ocurre la brillante idea de decir: bueno, yo voy para Sodoma y Gomorra. Para allá yo voy a ir. Pues Abraham no le insistió. Abraham cogió para el otro lado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que poco a poco empezó a hacer sus tiendas hasta que llegó a los límites de Sodoma y Gomorra. Y comenzó a habitar entre Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Su esposa muerta porque le gustó tanto la ciudad que cuando vino el juicio de Dios, Dios le dijo: váyanse porque voy a destruir la ciudad y ninguno mire hacia atrás. Y cuando iban huyendo, su mujer se para. Y Dios le dijo que no miraran atrás, hermano, pero no le estaba diciendo que se parara y mirara. No era eso. Cuando Dios le dijo no miren hacia atrás, era que no se detuvieran y no traten de regresar a ella. No trates de regresar a Sodoma y Gomorra, porque el que intente ir en estatua de sal queda, y así quedó su esposa, convertida literalmente en una estatua de sal. Las malas decisiones de su esposo Lot. Pero aquí está lo peor. Ellos logran huir. Lot logra huir con sus dos hijas. Y sus dos hijas, por cuanto estuvieron expuestas a ese pecado de la fornicación, de adulterio, de tanto sexo, de lesbianismo, ellas terminaron teniendo relaciones con su padre. Y uno de los hijos de las niñas se llamó Moab. ¿Y sabe quién fue Moab? Moab fue una verdadera espina en las costillas del pueblo de Israel. Una verdadera espina, un enemigo de muerte a Israel. Consulta tus iniciativas, porque después cuando te veas cosechando los frutos, vas a querer que pare
pero desafortunadamente tendrás que pasar por ese fuego. Amén. El mismo David, tenemos la experiencia de David y Betsabé. David en el ocio, mirando a Betsabé, una mujer hermosa, la deseó y la codició. Y empezó a fomentar en su corazón cómo la podía tener. ¿Cuáles fueron los resultados? Un hijo muerto. Cayó en adulterio y mandó a matar a Urías, el dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Jehová se vio embarrado sus manos, siendo un adúltero y siendo un criminal. Consultemos, mis queridos hermanos, esto es serio. Esto es muy serio. A causa de esto, los versículos 9 al 13, Dios le da 3 opciones a David. Lo que yo digo es la combinación de 3. O escoges, David, de acuerdo a tu pecado, tú tienes que escoger porque yo te voy a dar la paga por tus consecuencias, por tus hechos. O 3 años de hambre, o 3 meses derrotado por tus enemigos, o 3 días de destrucción por la plaga de la peste. Y lo malo es que el profeta le decía, avanza que tengo que irme, tengo que decirle a aquel que me envió que cuál es tu respuesta. O sea, David no le dijo, ven el mes que viene, a ver, déjame pensarlo bien. No, es que tiene que ser ahora. Por lo menos Dios le estaba advirtiendo que era lo que iba a hacer. Muchas veces a nosotros Dios no nos lo dice, sino que viene el capetazo, ¡boom! A veces nosotros tomamos malas decisiones, hermano, y después de un año es que nos pasan la factura. Cuando tú piensas que todo te está yendo bien, cuando tú piensas que ya Dios se olvidó de eso, cuando todo está muy feliz, cuando ya tú estás progresando, ¡pum! Viene Dios y te pasa factura. Y te acuerdas, ¿crees que me olvidé? Yo soy un Dios de amor. Claro que sí. Ese es el atributo más amable de todo el mundo. Pero también soy un Dios justo. Y la palabra de Dios nos enseña que Él no dará por inocente al que es malvado. Amén. Está muy serio, hermano. De estas 3, David escoge la que podía afectarlo a él. Y ahora aquí vemos verdaderamente un corazón arrepentido. David escoge la que verdaderamente le iba a afectar a él. Si David escogía los 3 años de hambre, él sabía que él no iba a ser afectado por eso. Él sabía que si cogía los 3 años de hambre, los más afectados iban a ser los más vulnerables, los más pobres del pueblo. ¿Por qué? Porque él es el rey, a su familia, y a ellos hay que protegerlos. Ellos son los que comen primero, y él sabía que él iba a estar protegido. Él siempre iba a estar teniendo su comida. Pero los pobres, los que no tenían nada que comer, ellos iban a pagar el precio por algo de lo que tú hiciste. Si él escogía los 3 meses derrotado por sus enemigos, él sabía que también él no se iba a ver afectado por eso. ¿Por qué? Porque había una ley en Israel que había que proteger al rey. Al rey es el primero que tenemos que proteger y a su familia. Aunque mueran todos los que tengan que morir, pero el rey nadie lo toca. Y él sabía que posiblemente eso no lo iba a afectar a él. Y ahora es donde nosotros vemos verdaderamente a un David arrepentido. Escoge los 3 días de peste. Yo no sé si lo escogió porque fueron 3 días contra. 3 días son menos que 3 años o 3 meses. Pero él sabía que los 3 días de peste, eso sí lo podía afectar a él. Porque ahí no escatimaba nivel social. Es una plaga que va a enfermar al rey y hasta al más pobre. ¿Por qué el pueblo, hermano, tuvo que pagar el precio cuando fue David quien pecó contra Dios? Porque el pueblo desobedeció al mandato
del censo también. Ellos fallaron también. Cuando el pueblo de Israel se estaba haciendo censo, ellos sabían que ellos tenían que responder a un mandamiento ya establecido en la ley y ellos no lo hicieron. Por lo tanto, ellos son tan culpables como David. Y si no, mira, busquen en Éxodo, busquen en el libro de Éxodo, capítulo 30, de 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: cuando tomes el número, que es el censo, esto es una ley establecida en Israel. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, o sea que ellos estaban conscientes de esta ley, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos que mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y eso no se hizo. Por lo tanto, David es culpable, pero los que fueron censados también fueron culpables. Y a consecuencia de eso, mis queridos hermanos, vemos que fueron 70,000 hombres. Y qué bueno que no estaba CNN ni ninguna, porque esto fuera algo mundial. Una plaga mundial. Doctor, ¿cuántos murieron con el COVID? No hay un número, ¿eh? Y esto fue un día y medio. Ok, esto fue un día y medio. Esto no fue en 3 años o 4 años. Sigue muriendo gente. No, esto fue en un momento. De un día para otro, 70,000 de una. Un notición. Dios se detiene entonces, mis queridos hermanos, porque David conocía bien a Dios. David conocía bien a Dios y sabía que su misericordia podía hacer que Dios se detuviera en esta masacre. Dios lo conocía, David lo conocía. Cuando nosotros leemos el versículo 15 al 17, mira cómo dice: y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró a Jehová y se arrepintió Jehová de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel. Mira el 17 como dije. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste a tu pueblo. Dios entonces se detiene y escucha el clamor del arrepentimiento a David y los líderes de Israel y les da la solución. Les da la solución que está en el versículo 18. Versículo 18 dice: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ese lugar de la era de Ornán Jebuseo era lo que se conocía antes como el monte Moriab. Y ahí en ese monte Moriab ocurrieron varios eventos muy importantes que nos conectan con la obra de la cruz de Cristo. Miren qué cosa más hermosa, hermano. Ahora yo puedo entender por qué Jesús, cuando resucitó, le decía a los dos que estaban caminando con él: ¿no has leído en las Escrituras que desde Moisés, desde el Génesis hasta el último profeta, todas las Escrituras hablan y apuntan a Jesucristo nuestro Señor? En el monte Moriab, allí fue donde Jacob vio la escalera que descendía hacia el cielo y veía ángeles que bajaban y subían. En ese mismo lugar donde
el ángel de Jehová le dice a David que construya un altar. Allí fue donde Salomón construyó el templo para Dios. Y allí en ese mismo lugar fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en un acto como un símbolo de lo que Dios, nuestro gran Dios y Padre, haría con Jesucristo cuando lo clavó en la cruz de Calvario. Esta es una historia, mis queridos hermanos, que nos conectan a la cruz de Cristo. Mi último punto es: ¿cómo entonces yo puedo asegurarme de que mis iniciativas entonces son agradables al Señor? Primero, nosotros los hijos de Dios ya estamos bajo la gracia por los méritos de Cristo. Nosotros podemos tomar malas decisiones, pero la gracia de Dios que está por encima de nosotros nos cubre. Dios prometió perdonarnos de todos nuestros pecados, y no solamente perdonarnos de nuestros pecados, sino olvidarse de ellos. Jamás Dios nos va a sacar en cara a nosotros unos pecados de los que nosotros nos hayamos arrepentido. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos la esperanza de que si caemos, el Señor nos perdona. De que si caemos ante Dios el Padre, tenemos un abogado que puede interceder por nosotros. Mas sin embargo, mis queridos hermanos, debemos tener presente que el mismo Dios que nos cubre con su gracia sigue siendo un Dios justo. Y nosotros debemos de cuidarnos de no abusar de su gracia, porque aún bajo su gracia Dios puede castigarnos si insistimos en abusar de esa gracia. Y con esto concluyo, mis queridos hermanos. En Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo al que recibe por hijo. Así que, mis queridos hermanos, cuidémonos de nuestras iniciativas. Detengámonos por un momento y comuniquémonos con nuestro Dios para ver si esa decisión que yo estoy a punto de tomar verdaderamente son agradables para Él, y espera la respuesta del Señor. Un último texto que le voy a leer está en Filipenses capítulo 4, versículos 8 al 9. Y esto responde a la pregunta de mi tercer punto: ¿cómo puedo asegurarme de que mis iniciativas son agradables al Señor? Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos. Nos está cayendo tremendo aguacero, amén. Que así sea la palabra de Dios, hermanos. Yo creo que la palabra nos ha enseñado y nos ha dado una buena lección, mis queridos hermanos, para tomar las cosas y considerarlas a la hora de antes tomar una decisión. Por más pequeña que sea o por más grande que sea, siempre tengamos al Señor en cuenta. Porque Él no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Y mis decisiones
dicen qué tan sujeto están nuestros corazones a nuestro Dios. Nuestras decisiones dicen si verdaderamente Dios es nuestro Rey y es nuestro dueño. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Hemos hablado de tu siervo, Señor, porque está en la palabra de Dios. Sabemos que tú amaste a David, Señor. Pero también nos enseñas, Padre, que eres un Dios justo. Y también nos enseñas, Padre, y dejas esos ejemplos para que nosotros podamos retratarnos en esos ejemplos. Para no tomar las decisiones que nuestros hermanos antes tomaron antes de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser más humildes, Señor, a la hora de tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando nuestras decisiones son basadas de acuerdo a nuestra sabiduría humana. Ayúdanos, Señor, a esperar, a escuchar tu voz, Padre, antes de tomar una decisión y seguir hacia adelante. Porque yo sé que tú nos amas, Señor, y tú quieres siempre hacernos el bien a nosotros. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano que está a su lado, hermano, y queremos pues recordarles que mañana el día familiar comenzará a las 6:30. Puede venir a las 6 y si viene a las 6, por favor, entre por esta puerta que está aquí al costado. Entra por aquí y la actividad va a ser en el City. Allí vamos a empezar a las 6:30. Van a traer pizza. Si alguien desea traer algo para compartirlo,